Vamos a hablar de la segunda patología del esófago, el divertículo de Zenker. Divertículo ya vimos lo que era. Un divertículo es un saco, una bolsa pequeña que sobresale en la pared de cualquier órgano hueco. Hay divertículos en esófago, en colon, en vejiga, ya lo vamos a ver. Recuerden que esta bolsa que sobresale en la pared del órgano hueco mantenía íntegra la pared. Era como que la pared se adelgazaba, protruía, hacía una protrusión hacia un saco, pero las células epiteliales y las células de la mucosa, o sea, el tejido conectivo y el tejido muscular se mantenían íntegras. Lo que sí la pared se adelgaza y hay riesgo de que el divertículo se infecte porque se mete algún resto de comida o de orina, si fuera de vejiga o lo que fuere, dentro y se infecta y haga una diverticulitis y de ahí se perfore. Pero bueno, el divertículo es ese saco que sobresale a partir de la pared de cualquier órgano hueco. El divertículo de Zenker es un divertículo que se forma en la unión faringoesofágica, en la unión del esófago con la faringe en la pared posterior. ¿Sí? Ese es el principal lugar del divertículo de Zenker. Bueno, no hay, en cuanto a los síntomas del divertículo de Zenker, no hay mucha sintomatología, más que puede ocurrir algún tipo de disfagia o sensación de dificultad para tragar, pero esto sobre todo si el divertículo es en los grados 3, que es cuando es más grande o de mayor tamaño, ahora lo vamos a ver, pero si no la disfagia cuando el divertículo es pequeño no ocurre. Cialorrea puede ser aumento en la producción de saliva. Lo más típico y característico del divertículo de Zenker es la halitosis, porque piense que se acumulan restos de comida en el divertículo y eso genera mal aliento, ¿sí? Halitosis. Y algo de una forma más difícil de poder cuantificar es la deglución ruidosa, pero lo más importante es la halitosis y cuando sí ese divertículo es de gran tamaño puede producir disfagia. Acá tenemos cómo evoluciona ese divertículo y cómo la pared a través de las fibras musculares, ¿sí?, se va elongando hacia atrás y va formando el saquito. Esto es un divertículo de reciente comienzo, apenas aparece la bolsa. Acá está aumentando de tamaño, este sería grado 1, en donde todavía no hay compromiso. El grado 2 es un poco más grande, en donde empieza a colgar, por decirlo de alguna manera, la bolsa, pero sin compromiso del esófago. Y el último grado, grado 3, es cuando es tan grande el divertículo que ya comprime al esófago y ahí produce la disfagia. ¿Sí? Este es un grado 3 con compresión del esófago y disfagia. Bueno, simplemente saber lo que es porque lo van a ver en patología, tampoco tienen que profundizar tanto sobre el divertículo de Zenker. Acá lo vemos en imágenes contrastados. Este sería un divertículo, ven, grado 2, en donde está claramente cómo el contraste se aloja el divertículo, pero no hay compromiso del esófago. ¿Sí? Acá vemos el esófago, técnica doble contraste, acá tenemos el esófago lleno, ¿sí?, el mismo divertículo de Zenker. Acá vamos a ver uno, ya estamos en un grado más avanzado, podría ser un grado 2-3, en donde vemos cómo empieza a caer ese divertículo y ya esto empieza a comprimir, o si sigue creciendo un poquito más va a comprimir a este esófago que está acá. En este momento no se ve la compresión, pero si ven el tamaño, en realidad sí hay compresión. Fíjense el tamaño del esófago que tenemos acá y el tamaño del esófago que está a esta altura por la presencia del divertículo. ¿Sí? Este diámetro no es el mismo que este. Entonces ahí tenemos el compromiso y la dificultad para tragar en este divertículo de Zenker, que no hay más que saber que esto que acabamos de mencionar. Este sí, vemos un divertículo de Zenker del tamaño tan importante que fíjense como todo esto es divertículo y esto que está acá es apenas la luz que queda del esófago. Por lo tanto acá está comprometiendo ampliamente divertículo gigante, como dice ahí, ¿sí?, ampliamente comprometiendo ese esófago, produciendo obviamente disfagia. Miren acá también, compromiso del divertículo sobre el esófago. Bueno, divertículo de Zenker terminó. Eh, la otra patología que vamos a ver de esófago, o en realidad para hablar de la siguiente patología de esófago, que es la esofagitis por reflujo, tenemos que hablar primero de la hernia de hiato. ¿Por qué? Porque más del 90% de las esofagitis por reflujo son producidas por hernia de hiato. Así que vamos a conocer qué es la hernia de hiato y después vamos a hablar de la esofagitis por reflujo. Primero vamos a definir lo que es una hernia. Hernia es la protrusión
Protruir es cuando algo protruye, cuando algo sobresale. Bueno, una hernia es la protrusión de una víscera a través de una cavidad o un hueco natural. Eso para diferenciarlo de la evisceración o eventración. ¿Qué es una hernia? Es eso. El ejemplo más común de hernia es la hernia inguinal. Hay algo que tenemos en la ingle que se llama trayecto inguinal, por donde pasa el cordón espermático en el varón. Es ese cordón que se acuerdan en la anatomía que comunicaba la cavidad abdominal con el testículo, o por donde pasa el ligamento redondo en la mujer que sostiene el útero. Bueno, ese lugar que comunica y que sale del abdomen algo y va hacia la parte ósea, o hacia el testículo en el caso del varón, ese se llama trayecto inguinal. Y cuando por ese trayecto inguinal, que es por donde pasa el cordón espermático, se mete un asa intestinal, un rulo de intestino, eso se llama hernia inguinal, en donde eso al sobresalir genera un bulto que se ve en la ingle. Eso es una hernia, siempre que algo sobresale a través de una cavidad natural. Una eventración es cuando una víscera sobresale pero a través de una cavidad no natural. Cuando hacen una cirugía que abren el abdomen, después cierran el abdomen, puede ser que al cerrar el plano muscular, al cabo de un tiempo, eso se abra y que cuando uno tosa o haga fuerza, el intestino protruya a través de ese orificio. No es que se va a ver porque el plano de la piel se mantiene cerrado, pero se abre el plano muscular y aparece un bulto que es que está protruyendo las asas intestinales. Eso es una eventración. ¿Qué pasa en la hernia de hiato? En la hernia de hiato lo que protruye es el esófago, la parte abdominal del esófago y la parte alta del estómago, o en algunos casos todo el estómago, a través del hiato diafragmático hacia el tórax. Eso fue lo que me faltó poner acá. Porque el tórax tiene presión negativa por la presión que se ejerce al expandirse los pulmones y el abdomen tiene presión positiva. Entonces en sí es como que el tórax succiona hacia él el contenido del abdomen porque tiene presión negativa y el abdomen al tener presión positiva empuja para arriba. Entonces hay un sistema que sostiene las estructuras en su posición habitual. En la hernia de hiato lo que ocurre es que la parte abdominal del esófago y la parte alta del estómago se deslizan por el hiato diafragmático hacia el tórax, ¿sí? Por este juego de presiones. En realidad existen dos tipos de hernia de hiato, la hernia de hiato por deslizamiento y la hernia de hiato paraesofágica. Vamos a ver una imagen porque siempre las imágenes aclaran. Acá vemos el esfínter, el hiato diafragmático. A esta altura del hiato está el esfínter. Recuerden que acá está el esfínter, acá está el cardias, la unión con el estómago. Este es el esófago abdominal. ¿Qué ocurre en la hernia de hiato? Por deslizamiento. Esta parte del esófago y la parte alta del estómago se deslizan a través del hiato hacia el tórax. Entonces acá vemos cómo se desliza. Y a esta altura el esfínter esofágico queda acá. Fíjense, ¿sí? La marca como el esfínter esofágico en vez de quedar a la altura del diafragma queda adentro del tórax. En la paraesofágica lo que ocurre es que en paralelo esto se mantiene, esta unión, pero en paralelo el estómago se empieza a meter al tórax a través del hiato. ¿Ven? El esfínter queda ahí. El esfínter queda donde estaba, pero en paralelo esta partecita del estómago se empieza a meter a través del hiato hacia el tórax. Esta es por deslizamiento, perdón, esta es la paraesofágica en paralelo al esófago y esta es por deslizamiento donde todo esto se desliza para arriba. Esos son los dos tipos de hernia de hiato. Acá mostramos un poquito mejor lo que hablábamos. Acá tenemos el esfínter esofágico inferior y este es el cardias. Esto es algo que yo siempre les marco, que no confundan que no es lo mismo. El esfínter esofágico, el esófago abdominal, el cardias, está en inglés. Bueno, y acá vemos en la hernia, cuando esto se empieza a deslizar para arriba, el esfínter esofágico queda acá. Y el cardias, o la unión con el estómago, queda acá. Y el diafragma en este lugar. Bueno, con respecto a lo que va a producir la esofagitis por reflujo, es así. Acá existen unos pilares o el músculo diafragmático contribuye a cerrar el esfínter desde afuera. Fíjense en esta imagen, ¿sí? Miren el diafragma. ¿Ven el diafragma cómo está ahí? El diafragma contribuye a mantener cerrado el esfínter esofágico inferior. Y además este esfínter está soportando presión positiva. Cuando el esfínter esofágico inferior queda en este nivel, o sea que queda dentro del tórax por la hernia, ese esfínter pierde la ayuda que hacía el diafragma para mantenerlo cerrado,
Pero no solamente, no sé si se ve, yo estoy ahí, sí, ahí se ve. Bien, acá ven cómo el esfínter, ¿sí?, está ayudado por el diafragma a mantenerse cerrado. Cuando el esfínter, por la hernia, se va para arriba, pierde la ayuda del diafragma para mantenerse cerrado y además tiene que soportar la presión negativa del estómago, del tórax. Por lo tanto, este esfínter deja de ser efectivo, no se cierra adecuadamente y permite el continuo reflujo del ácido del estómago hacia el esófago. Eso termina generando la esofagitis por reflujo, ¿sí? La hernia de hiato con la pérdida de la funcionalidad del esfínter esofágico inferior y el continuo reflujo del contenido del estómago al esófago. Pero bueno, antes de hablar de la esofagitis por reflujo, acá vemos de vuelta los dos tipos de hernia de hiato, la por deslizamiento, acá queda el esfínter, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Y no, acá queda el cardias, perdón, y el esfínter, acá está el deslizamiento del estómago hacia el tórax, y acá la paraesofágica, en donde en paralelo, ¿sí?, manteniendo el esfínter en su posición normal, se empieza a desplazar el estómago. Pero ojo, que uno lo puede ver así, que se desplaza la parte alta, pero la hernia puede ser tan manifiesta o tan marcada que se termina metiendo todo el estómago dentro del tórax. Miren esta imagen. Este es el píloro, este es el bulbo del duodeno. Y acá tenemos prácticamente todo el estómago adentro del esófago. Perdón, adentro del tórax. Acá está el esófago y acá está el esfínter. En una imagen se va a ver así, ¿sí? Acá vemos la hernia, la parte que se estrangula, acá vemos la parte del estómago y cómo se va deslizando para arriba, ¿sí? Ahí tenemos el reflujo del contenido. Estas son las imágenes contrastadas de la hernia de hiato, ¿sí? Cuando se estrangula así, esto que estrangula y esto que estrangula, habla de la parte que queda en el abdomen y la parte que queda dentro del tórax, ¿sí? Estas son las imágenes de hernia de hiato, donde se está metiendo el estómago dentro del tórax. Y fíjense, acá tenemos el esófago, ¿ven? Esófago, el esfínter, el estómago, el que está herniado dentro del tórax. Acá tenemos, sería la parte de que hace el diafragma, y este es el estómago que está en el abdomen, ¿sí? Esta es la hernia de hiato, y a partir de la hernia de hiato, las esofagitis por reflujo, que les leo la definición y ya pasamos al próximo video. ¿Qué es la esofagitis por reflujo? El término lo dice, la esofagitis es la inflamación del esófago o de la mucosa del esófago por el continuo reflujo del ácido clorhídrico del estómago hacia él, ¿sí? Porque continuamente hay reflujo. Principal causa, más del 90%, la hernia de hiato que acabamos de ver, por el tema del esfínter. ¿Cuáles son las causas menos frecuentes? Bueno, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, donde hay anticuerpos que atacan a las propias células de nuestro organismo, y en este caso se afecta a la musculatura del esófago y produce el reflujo, como es el caso de la esclerodermia, que es la segunda causa de esofagitis por reflujo en orden de frecuencia.